Nuevamente, hermanos, gracias a Dios porque estamos todos aquí para estudiar una porción más de la palabra de Dios. También queremos darle a los que están sintonizando, no sé si acaso se están sintonizando por medio de Facebook, ¿verdad? A propósito, brother, varios hermanos me han llamado, ¿qué pasó? What's the matter? Le digo, yo creo que es el tema que estamos estudiando. Pero si nos están sintonizando hoy por medio de Facebook, estamos contentos porque usted está con nosotros. Queremos invitarle, como siempre lo hemos hecho, de que venga y nos visite y esté con nosotros. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Corpus Christi, de Edinburgh, Texas. Edinburgh, Texas. Yo vengo de Corpus, ellos son de Edinburgh. Pero estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muy bien. Buena mañana, hermanos. Temprano me escribió mi prima, la de California, de Fresno, California, y pues nuevamente pido las oraciones de este servidor, de ustedes y también de la congregación concerniente a nuestra tía Susana. Ya parece que está en los últimos días y pues se lo está viendo un poquito difícil ella personalmente, solo que pide las oraciones. Ella también se llama Dora Coleman, y dice que por favor oren por ella y por toda su familia, mientras que todo esto está pasando con su pobre madre, porque a los doctores no le pueden hacer nada, ya nomás está en la casa y pues la están cuidando la familia, y dice que pues todo esto es muy pesado para ellos, emocionalmente es muy difícil. Tiene solamente puras hijas y son muy difícil para ellas estar cuidándola y estar viéndola que esté pasando por todo esto. Solo que nuevamente Susana García se llama mi tía, y mi prima se llama Dora Coleman. Y pues pidemos por la familia Coleman y por la familia García, mientras que todo esto está pasando en la vida de ellos. Y también recuerden las peticiones que hemos tenido de varias personas de esta congregación, que estemos conscientes para que sigamos orando por ellos. En esta ocasión, y ya va a ser la última, para que nos vuelvan a restablecer en el Facebook. Bueno, vamos a seguir hablando de la inmoralidad, ¿verdad? Pero ya quizás no sea tan ofensivo para estas gentes que, pues del mundo, ¿verdad? Que creen que tienen el poder de poder decirnos, ¿verdad?, qué es lo que podemos hablar y qué es lo que no podemos hablar. Porque nos están censurando por causa de que estamos hablando de cosas que son importantes. Y yo sé bien que también he oído comentarios entre personas, miembros de esta congregación, ¿verdad?, que, bueno, ¿por qué estamos estudiando temas así? Bueno, porque, hermano, es en la sociedad en la cual vivimos ahora. Y si nosotros como cristianos no estamos preparados, lo que la Biblia dice, enseña concerniente a esto, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? La sociedad homosexualismo, ya abiertamente, hacen lo que le da la gana. Hacen lo que le da la gana. Usted va al mall y ya ve lesbianas, ya ve a homosexuales besándose y abrazándose y todo esto, ¿verdad?, enfrente de uno. ¿Y qué es lo que uno como cristiano debe de hacer? Y esto solamente lo que nosotros podemos leer en la Escritura, que el Señor viene a destetar, ¿verdad?, que eso es una abominación delante de Él. Pero ¿qué de lo demás? Cuando hablamos de la inmoralidad, incluimos la fornicación. ¿Qué tanta gente, verdad, no están viviendo juntos sin casarse y están fornicando? ¿Qué tantos jóvenes salen, verdad, y salen solamente a fornicar? Etcétera. Y puedo seguir la lista de todo esto. ¿Que no le da a usted coraje de que nuestra sociedad esté en esta situación? Entonces, ¿qué es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer? Bueno, debemos de ser primeramente informados de todas las cosas que la palabra del Señor nos enseña. Y la pornografía es una de ellas. Solo que hoy vamos a dar fin a este tema de la pornografía, pero vamos a continuar hablando sobre la inmoralidad. Quiero empezar primeramente leyéndole una carta que recibió un hermano
americano, lo conozco ya por tiempo. Nuestro hermano Gary Workman es predicador de una de las congregaciones allá en la Florida. Y lo invitaron para que viniera a predicar aquí en Spring, Texas, en las conferencias que tienen. A propósito, las conferencias de Spring, Texas ya empiezan, me parece que mañana, jueves, y terminan el domingo. Se llaman Contending for the Faith. Las conferencias Contending for the Faith, la parte americana. La parte hispana, nosotros la vamos a tener el mes de abril, de los días del 7 al 8. Y pues si acaso pueden ir a Houston, ¿verdad? Ahí estaremos. Yo soy uno de los oradores que va a hablar allí en las conferencias. Y por lo tanto, ¿verdad? Va a ser el día 7 al 9 de abril, contendiendo por la fe. Pero ahorita se está llevando la conferencia Contending for the Faith, el lado de los anglosajones. Y el hermano Gary Workman es uno que lo invitan pues seguido a esas conferencias. Y a él en un tiempo le tocó un tema que le dieron: la pornografía es inmoralidad. Este es el tema que le dieron a él. Y cuando empezó a predicar, él leyó esta carta y yo se la voy a leer a ustedes. Claro que la carta la leyó él en inglés, pero yo la he traducido en español. Y dice la carta lo siguiente: aunque mi esposo ya ha vencido el hábito de la pornografía, ha estropeado y marcado nuestra relación matrimonial permanente. Lo he perdonado, pero siendo humana, no puedo olvidar todo el daño que hizo y que me ha hecho. E incluso tengo en mi mente bien claro sobre ciertas familias, 7 por decirlo así, que están pasando por lo mismo que yo he pasado y estoy recuperando. Algunas de estas familias están a punto de arruinar sus vidas, mientras que otras ya se han arruinado sus propias vidas. Y todo esto a consecuencia del mismo problema de la pornografía. Lo más triste de todo esto es que las familias que tengo patente en mi mente al momento, 3 de estas familias son familias de predicadores. Y conozco especialmente de un predicador joven que tiene este hábito actualmente. Este hombre, el predicador, es un hombre violento y trata a su esposa violentamente. Lo triste de esta relación es que los miembros no tienen ni la menor idea de lo que está pasando en la vida de esta pareja. El papá de este joven también es un hombre que predica la palabra de Dios y también tiene este mismo problema. Ya lo ha tenido por tiempo. Sin duda alguna, el uso o el hábito de la pornografía acarrean problemas severos para el individuo y para toda la familia. Y luego dice que la firma una persona anónima. O sea que este hermano no se dio cuenta quién le mandó esta carta, pero le hizo entender, y yo creo que este hermano Gary, ¿verdad?, en un tiempo predicó y enseñó quizás algo similar a esto, y como yo les había dicho al principio, no tenemos ningún registro de las estadísticas de la Iglesia de Cristo. Tenemos estadísticas que varias organizaciones o grupos religiosos de las denominaciones han hecho. ¿Qué tan concretas o qué tan veraces sean estas encuestas? Yo no lo sé. Pero las uso, ¿verdad?, para darles a entender a ustedes que sí existe un problema entre el mundo religioso y también nuestra sociedad. Eso fue el propósito al usar las estadísticas al principio. Pero vuelvo a repetir, dentro del cuerpo de Cristo Jesús no tenemos tales estadísticas. Y creo yo que esta hermana, al escuchar al hermano Gary, le manda esta carta anónima para darle a entender que ella personalmente ha pasado por este problema y que conoce a varias familias
que están pasando por lo mismo. Y que dentro de estas familias se encuentra un joven predicador y se da cuenta también de su papá, que también tuvo el mismo problema. Solo que la pornografía es un problema, no solamente en la sociedad, sino también en el mundo. No sé si ustedes recuerdan, hace tiempo atrás, no recuerdo qué tantos años, un predicador que viene de una familia reconocida dentro de la Iglesia de Cristo, el hermano o los hermanos Wendell, han escrito varios comentarios, han escrito varias literaturas, son hermanos bien adestrados en la palabra del Señor y han ayudado a la iglesia en dejar mucha literatura concerniente a varios estudios. E incluso todavía dos de sus hermanos viven y su papá ya falleció. Tuve el placer de conocer al papá y a uno de los hermanos. A que le pasó lo que voy a decir, no lo conocí. Pero fue un predicador, ¿verdad?, que en el estado de Tennessee, un día miércoles, la congregación notó que no llegaba y vivía enseguida el edificio. No llegaba. Y fueron para allá y a la sorpresa de ellos, ¿verdad?, miraron a la esposa traumada y al hermano estaba en la recámara muerto. La hermana le había tirado un balazo. Bueno, se hizo un escándalo tremendo, ¿verdad?, ahí en la comunidad. Hubo una investigación y rumores existen de que todo esto vino a ser producto de la pornografía. El hermano le gustaba mandar a su esposa, la trataba violentamente. Su esposa después declaró esto, que la trataba violentamente y que le gustaba decirle a su esposa que se vistiera de diferentes maneras como una prostituta, para que así él pudiera tener en su cuerpo, en su deseo carnal, la excitación, ¿verdad?, necesaria para poder tener relaciones sexuales. Bueno, todo esto llevó a la muerte de este predicador. Yo creo que la esposa se enfadó, se cansó y lo mató. Ya no he oído más de ello. Hicieron una película, quizás usted la haya visto esta película, ¿verdad? Bueno, es de este hermano, se llamaba Mike Wendell. Pero repito esta historia para que miremos, ¿verdad, hermano, que es un problema dentro de la iglesia de Cristo también. No nomás afuera en el mundo, no nomás en las denominaciones, en la iglesia de Cristo, la pornografía es un problema. Acarrean problemas individualmente. No solamente individualmente, sino que a toda la familia. Estuve investigando más concerniente a esto y me di cuenta que hay dos sitios del internet que hablan mucho más de estas cosas también. El primero se llama faithfamily.com. Es www, ¿verdad? safefamily.com. Y según este sitio nos da a entender que cuando empezó todo esto de la pornografía, ya vimos un poquito de esto, ¿verdad? 4.200 sitios de web existían en aquel entonces. 4.200.000, ¿verdad?, sitios. Déjame poner el número porque a lo mejor no estoy diciendo bien, ¿verdad? Había sitios de web que eran pornográficos. ¿Ok? Desde ese entonces, hermanos, ha incrementado, ¿verdad? Noten. Por ciento. Noten qué tanto han incrementado. Ahora se dice que tenemos más de 260, que no es 1,000, o como lo que sea, ese número como lo quieran decir, millón, ¿verdad?, de sitios.
¿Se imaginan ustedes todo el video, todos los retratos y todo que existen en el internet? Y se nos da a entender en estos sitios, voy a poner aquí, ¿verdad? Usted lo puede buscar, safefamily.com. Y también en este sitio, catholics.org. Estos son los sitios a los cuales fui para investigar y para leer un poco más concerniente a esto. Y según ellos dicen que, que en la actualidad, la edad que empieza la persona a mirar la pornografía es de 10 a 11 años. De 10 a 11 años. Solo que se imagina usted, y dice que esa edad de 10 a 11 años, dice que no es porque ellos van directamente a estos sitios, sino que es porque en los sitios que esta edad de 10 a 11 años aparecen publicaciones comerciales. Y si le pucha uno ahí, ¿verdad? Directamente se van a estos sitios. Oye, si ya entrando en la mente de uno todo esto, ¿verdad? Ya comienza a despertar la carnalidad, los deseos de la carne. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que dice, estos sitios dicen que la edad más temprana de 10 a 11 años. Y si acaso empiezan de una edad temprana, pues entonces se imagina usted lo que todo esto ha causado, hermanos. Ha causado una sociedad llena de perversión. Nuestra sociedad está pervertida. Y muchos hermanos y hermanas se ofenden porque se escuchan temas como estos. ¿Cómo no se ofenden por la sociedad como está y que no están haciendo nada de ir a sonar puertas para tratar de cambiar la sociedad? En eso se deben de ofender. Porque nuestra sociedad está pervertida, hermanos. Está pervertida. Y ahorita ya, si acaso usted está listo y oye, ¿verdad? Ya los niños chiquitos, pequeños, miren nomás qué maldicientos son. Las maldiciones que dicen. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Hermano Juan. ¿O no levantó la mano? O yo creo que se estaba rascando. Porque yo pensé que levantara la mano. Pero la cosa es que vivimos una sociedad pervertida. Y esto no nos debe de extrañar, hermanos. Porque miren, en el tiempo primitivo, note lo que dice la palabra del Señor en el tiempo de Pablo. Efesios capítulo 2 y versículo 1 al 3. Considere pues lo que dice concerniente a la sociedad en aquel entonces. Voy a empezar a leer el versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Noten, Pablo aquí le está hablando a los cristianos y le está diciendo que en un tiempo anduvieron viviendo en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Noten, la corriente de aquel mundo en aquel entonces, noten cómo era. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No sé si usted ha tenido la dicha de leer el libro del señor Gibson, La caída de Roma. Noten a qué le atribuye uno de los factores principales en la caída de Roma. Fue precisamente el desarrollo del sexualismo en el emperador romano. Ya estaba saturado de toda esta maldad. Y quizás en aquel tiempo, ¿verdad?, uno lo pudiera ver y dice, pues esto es pornografía. Pero hoy en día miramos de atrás, bueno, Pablo usa palabras tales como el hombre dejando el uso natural de sí mismo. Romanos capítulo 1, ¿recuerdan? Las mujeres también dejando el uso natural de sí mismo. Pablo usa el nombre como sodomitas.
Pablo usa la palabra pornía, que quiere decir también hombre con hombre. Estas son las palabras que Pablo usa, pero si acaso nos detenemos y hablamos un poco de ello, ¿verdad? Es pornografía. Romanos capítulo 1 habla de esto, 1 Corintios capítulo 6, del 9 en adelante habla de eso, y nota el versículo 11, dice, en los cuales ustedes anduvieron en un tiempo en esto. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10, Apocalipsis 21, 8. Todo esto son versículos que nos hablan de la pornía. Y ya se ha dicho que la palabra pornografía, ¿verdad? Tiene la palabra pornía. Es la primera palabra. Y la segunda, grafín. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que era un problema en aquel entonces. Noten como el apóstol Pedro también define la sociedad en la cual él vivió. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4. Y versículo 5, considere, pues podemos leer del 1 hasta el 5 para captar todo el concepto, pero noten lo que dice, bueno, el versículo 3. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cómo vivieron los gentiles? Pedro, en aquel entonces, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Miramos la palabra abominables idolatría. Y noten en cómo el apóstol Pablo viene a definir abominables idolatría. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y versículo 5, noten lo que dice. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Idolatría, hermanos. Idolatría. Pero noten lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Solo que entonces cuando Pedro está hablando allá de abominable idolatría, de esto es lo que está hablando. Esta era la sociedad en la cual los cristianos vivieron en aquel entonces. Solo que no nos cae sorpresa hoy en día que nosotros también estemos viviendo en una sociedad, hermanos, semejante a esta. ¿Por qué? Porque el que tuvo el control en aquel entonces todavía lo tiene. Juan capítulo 12, versículo 30, note lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 12, versículo 30, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 12 y versículo 30 dice de la siguiente manera. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Noten en cómo le llama Satanás, noten en cómo le llama Jesucristo a Satanás, príncipe de este mundo. Noten en cómo el apóstol Pablo le llama a este príncipe. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 4 y versículo 4, considere pues lo que dice la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este siglo, es el Dios de este siglo. Y note lo que hace, cega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Regresando nuevamente a Juan capítulo 14 y versículo 30, dice la palabra del Señor, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y vuelvo a regresar al texto con el cual empecé, Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, noten en cómo el apóstol Pablo nuevamente viene a describir a Satanás. Efesios capítulo 2 y versículo 3. Bueno, el 2, ¿verdad?
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. En otras palabras, Satanás está en el mundo, es el Dios, es el príncipe del mundo, de la maldad, es el creador de la inmoralidad y es el cual está operando en la vida de los hijos de desobediencia, en la gente del mundo, los desobedientes a la palabra de Dios. Él opera en la vida de ellos, Él tiene el control de ellos. Y esto lo viene a confirmar 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 26. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 26 dice la palabra de Dios lo siguiente: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En otras palabras, el hijo desobediente que vive en el mundo sin Cristo es uno que está cautivo a la voluntad de Satanás y está sometido a la voluntad de él. Por eso no nos extraña cuando leímos 1 de Juan capítulo 5 y versículo 19, porque dice la palabra del Señor: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Pues Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, entendamos lo siguiente, en base a los versículos que hemos leído, vivimos en una sociedad perversa, hermanos. Una sociedad que no tiene nada bueno que ofrecernos. No nos va a enseñar nada bueno. Y por lo tanto, ahí es en donde se encuentra la pornografía. Bueno, uno puede decir, como dice el homosexualismo, ¿por qué no nos pueden dejar en paz y nosotros vivir nuestra propia vida? Porque los actos abominables de ellos nos afectan a nosotros. Por eso. Las enfermedades que vienen a manifestar o que han manifestado ya, como el HIV y todas las disease, ¿verdad? Todo eso afecta a los demás. ¿Quién es el que está pagando por el abuso de ellos en su propio cuerpo? El gobierno. ¿De dónde viene ese dinero? De nosotros. Nomás que no le llaman pecado, le llaman una enfermedad. Es pecado. En el tiempo antiguo Dios le decía, ¿sabes qué? Maten a todos. No dejen a que ninguno se escape. Niño, niña, lo que sea, maten a todos. Hoy en día no podemos hacer eso. Bueno, lo podemos hacer, ¿verdad? Pero vamos a ir a la cárcel. Y ahora con los derechos que tienen ellos, pues con más ganas. Solo que todo esto, hermano, nos afecta a nosotros. Y el cristiano o cristiana que diga, ay, ¿por qué? ¿Por qué estos temas? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Debes de prepararte en estas áreas para que entiendas lo que la palabra del Señor nos enseña, para que así estés capacitado o capacitada, por lo menos un poco, para poder tratar con estos asuntos. ¿Qué si un día en tu propia casa llega uno de tus hijos o tu hija, ¿verdad?, con este problema? ¿Se lo vas a mandar al predicador o al anciano? ¿Que ellos traten con ellos? Ya es muy tarde. En primer lugar, usted ha fallado en no enseñarles. Porque si acaso les ha enseñado, entonces ellos por lo menos tuvieran una poquita de defensa en todo esto y tuvieran la confianza de venir con usted y hablar con usted concerniente a lo que está pasando en la escuela o donde quiera. ¿Que no es así? Hablen, hermano, no me dejen solos. Ok, vamos pues entonces, ya estamos yo creo que en el punto 2, ¿verdad? Problemas que acarrea la pornografía. Y yo creo que con el tiempo que me queda solamente voy a tratar con una, y ahí se va a acabar, hermano. Cuando trataremos más este tema, pues ya sería en cuestión de los ancianos, ¿verdad? Pero por este tiempo me han dado la oportunidad para hacerlo y lo estoy haciendo, ¿ok? Problemas acarreados que acarrean la pornografía. Y primeramente, ¿verdad? Le da fuerza, ¿ok?,
a la carne. Miren, sociedad. Ya hemos hablado de Juan capítulo 12, versículo 31, Juan capítulo 14, versículo 30, Efesios capítulo 2, versículo 2. Ya hemos hablado de Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 3. Ya hemos hablado el retrato de la sociedad en aquel entonces. Y es también algo que nosotros vemos hoy en día en nuestra sociedad. Si usted quiere versículos para describir la sociedad, ahí están estos versículos. Hay más seguramente, ¿verdad? Pero estos son suficientes. Bueno, usted y yo y todo cristiano hemos salido de este ambiente. Ahora no estoy diciendo que estamos practicando esto, la pornografía, pero como ya leímos la carta que se le mandó a este hermano, hay posibilidad de que hay hermanos que salieron de esto, ¿verdad? Y todavía siguen practicando. ¿Por qué? Porque según como dice Colosenses capítulo 3 y versículo 9 y Romanos capítulo 6 y versículo 3 y 4, no han puesto a muerte ¿qué? El viejo hombre. ¿Ok? Solo que existe posibilidad. Pero estamos hablando del cristiano, ¿verdad? El cristiano que es serio y que quiere cambiar su vida. Entonces, aquí es donde entra la descripción de la tricotomía. La tricotomía. O sea que 1, 2, 3. Esto es 1 Tesalonicenses 5:23. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Somos compuestos de 3 cosas. Y claro, ¿verdad? Que es el cuerpo, la carne, el espíritu y el alma. Aquí en el alma está la volición, la voluntad, está el razonamiento, la razón, está la conciencia. ¿Ok? Aquí está la pornografía, hermanos. ¿Ok? La pornografía ataca estas 2 partes. El espíritu Dios nos los da. El espíritu cuando uno muere regresa a Dios, pero el cuerpo y el alma, ¿verdad? Son fair game, como dicen en inglés. Y la pornografía, que es usada por Satanás, es lo que viene a atacar. Noten lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Y ahí está una palabra muy interesante, una palabra griega. 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales. Noten, está hablando de los deseos carnales y del alma. Pero noten lo que hacen los deseos carnales, que combaten contra el alma. La palabra combaten, estratujos, que quiere decir estrategia. Y esta palabra es una palabra militar que se usa, ¿verdad? De un general que usa estrategia para poder enviar a sus soldados de tal manera que sean victoriosos en la batalla. Bueno, el general es Satanás. Y los soldados de él, ¿verdad? Son todos aquellos que hacen la maldad. Y aquí se incluye la pornografía. Y noten, estratégicamente, ¿verdad? Se usa Satanás. Y esto regresa a lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Que no vengamos a ignorar las maquinaciones de Satanás. Y claro que hay otros textos, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12 y versículo 16, por ahí donde dice dardos de fuego, etc. Pero estamos hablando de la estrategia de Satanás. Y una de las cosas, ¿verdad?, es que viene a pegar a la carne. Cuando el cristiano es bautizado y viene a Cristo Jesús,
lo primero que Satanás viene a atacar, ¿verdad?, es la carne. Porque la carne combate en contra ¿qué? El alma. La carne es la que viene a producir, y ahorita vamos a ver qué produce en este aspecto. Pero la carne es el campo de Satanás. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo habla concerniente a este combate, note lo que dice en Gálatas 5. En Gálatas 5, versículo 16. Note lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Dice así, Gálatas 5, 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y a estos se oponen entre sí para que no hagas lo que queréis. Noten, ahí está Pablo ya hablando de la lucha que existe, el combate. Santiago lo pone de esta manera en Santiago capítulo 4 y versículo 1. En Santiago capítulo 4 y versículo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, ¿qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí Santiago? Está hablando de lo mismo aquí. Viene de lo interior. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que uno tiene que cuidar esto. Cuando viene del mundo, esto es fuerte, hermanos. Los deseos de la carne es fuerte. Y esto es lo que tenemos que destruir, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso es importante que al recién convertido inmediatamente se le venga a instruir, para que pueda agarrar fuerzas con la palabra del Señor. ¿Ustedes creen que un recién convertido con venir en los miércoles y en los domingos, eso es suficiente? No, se le tiene que enseñar. Y vuelvo a repetir, si acaso un predicador está puesto sobre una estrecha, ¿verdad? En la congregación hay diferentes mentes, hay diferentes necesidades. Y tiene que entender el predicador, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que voy a cubrir ahora, verdad? Y a qué audiencia le va a caer esto. ¿Quiénes son los que se van a preparar con esto? Y aún así, ¿verdad?, a los que se están preparando para que esto les ayude, muchas veces no están ni poniendo atención. O si no, se les mete un oído y les sale por otro. Solo que hay muchos factores en todo esto. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? La carne es algo que se tiene que destruir inmediatamente. Porque si no se destruye, recuerden la guerra que existe. Y cuando existe esa guerra, entonces lleva, el tiempo se me está acabando, vamos a darle rápido. Esto lleva al alma a un estado diferente. Noten dónde lleva el alma. Y todo esto, ¿verdad?, lo que produce la pornografía en el ser humano, en el individuo. Número uno, lleva el alma ¿a qué? Pues sí, lo lleva a la muerte, ¿verdad?, primeramente. Pero vamos a leer versículos, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos 17 a 19. Noten a dónde lleva. Y estamos hablando de la volición, de la razón y de la conciencia. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Primeramente viene a producir vanidad en la mente, un vacío de Dios, porque no hay Dios en su mente. Simplemente están adictos ¿a qué? A la carne, y en este caso la pornografía. Están adictos al pecado. Solo que hay una mente vacía. Número 2, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ya está hablando de la volición. El entendimiento ya es donde uno hace sus propias decisiones. ¿Entendemos?
es donde hace sus propias decisiones. En otras palabras, tenemos la capacidad, tenemos el libre albedrío. Pero muchos pensando, ¿verdad? Bueno, yo tengo la capacidad de hacer mi propia decisión, pero ¿qué es lo que te está guiando a la decisión que estás haciendo? Y hay dos fuerzas, la de Dios y Satanás. Entonces, ¿qué es lo que te está guiando para llegar a una decisión? Y si la decisión a la cual tú has llegado es en contra de la voluntad de Dios, no viene de Dios. Eso quiere decir que en tu entendimiento está entenebrecido. Estás mirando algo más, aparte de lo que Dios te enseña. Y luego dice, enseguida, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón. No te hasta la profundidad cuál lo lleva. Este es el esparo, ¿verdad?, que lleva al ser humano. Y ya cuando lo lleva a este punto, ¿qué viene? Viene la corrupción. La corrupción. ¿La corrupción de qué? De la conciencia. Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. Note lo que dice la palabra de Dios. Tito, capítulo 1. Estamos pegando los pedacitos del rompecabezas, hermano, para que lo podamos entender. Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es impuro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pero noten, pregunta, ¿qué le ha llevado a corrompir su mente y su conciencia? El combate, la batalla entre la carne y el alma. Hasta que Satanás ha sido victorioso, entonces ya lleva al alma, ¿verdad?, que viene a corrompir la mente. Ya hablamos de la abolición, ya hablamos de la razón de todo esto. Pero ahora ya viene la corrupción. Y al mirar la corrupción, ya entonces va a estar en contra de Dios. Va a exponerse todas las cosas de Dios. Y incluso, ¿verdad?, entra a la violencia de la persona, ¿verdad? Y 3, viene ¿qué? A cauterizar, ¿qué? La conciencia. Esto lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo que es 2 o 1. Voy a poner 1 y 2. No de lo que dice la palabra de Dios. Ya porque el tiempo se me está terminando, hermano. 1 Timoteo 4, 1 y 2, dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, ya no tiene sentimientos, y vuelve a regresar a lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, pierde toda sensibilidad. Entra en una vida de lascivia, en una vida de desenfreno, una vida que no tiene freno, una vida que hace lo que le da la gana. Entonces la pornografía causa esto en la persona. Causa esto. Y recuerden que la pornografía está dividida entre la pornografía suave y la pornografía dura. Cubre tanto lo profundo como lo que vemos en la televisión, en los billboards y todo. Y nosotros nos hace curioso, ¿verdad? Y esto y lo otro. Pero todo esto está afectando, hermanos, los deseos de la carne. Bueno, ya voy a tener que pararle aquí porque ya tiempo se me acabó. Pero pregunta o comentario. Quiero dejar tiempo para que hagan preguntas y para que hagan comentarios. Yes, ma'am. En el 16 de Tito 1 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y los hechos es que son abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pues sí. Porque esos son los resultados, que aunque les hables, se rebelan contra uno. Pues sí. Y les digas, porque ya están corrompidos. Yeah. Y otro punto que iba a tocar, ¿verdad? Muchos piensan, bueno, estamos casados, ya podemos ver pornografía. No. No. No te lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, no le des lugar a Satanás.
Hermano, ya entrando en la mente de uno, ¿verdad? Y mirando lo que usted mira en la pornografía, mira la pornografía y luego mira a su señora y mira la pornografía y mira a su señora y no es lo mismo. Pierde el apetito, el amor. Y otra vez regresamos a lo que está en la carne. ¿Marlon Arnoldo? Pues sí. Ya. Sí. Ya. Gracias a Dios, hermanos. ¿Alguien más? Hermano Mike. Sí. Jesucristo cuando explicando a los discípulos que entienden, él dijo, Versículo 15, Lucas 8:15. eso es Mateo 13:22. Okay. Pero el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, parte de este siglo. Ya. Y Y Lucas lo explica mucho mejor. Dice, vienen los afanes de la vida, los placeres, los afanes, los placeres y las riquezas. Es el mismo versículo paralelo a lo que acaba de leer. Yo por eso que pensé que era en Lucas que está leyendo. Pero sí, es lo mismo. Sí, la palabra. Y luego dice la última frase, y serán infructuosos, o sea que no darán fruto el cristiano. ¿Por qué? Porque ya están ahogados, muertos, sí. Son como, hay un programa que usted lo quizá lo The Living Dead. Hay gente hoy en día, hermano, que está viva, pero están muertos. Hay cristianos que están vivos, pero están muertos. Y cuidado con esos cristianos. ¿Eh? Está bien, hermano. Estaba esperando su respuesta, hermano. Ok, ¿alguien más? Gracias, hermano. Muy buen mensaje, muy buen versículo. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, entonces esta es la última clase concerniente a este estudio, hermanos. Dios mediante, le voy a proponer a los ancianos otro tipo de estudio concerniente a la inmoralidad. Si acaso lo prueban, lo aceptan, entonces lo estaremos estudiando. Pero por mientras, hoy en esta noche terminamos con los temas que hemos empezado desde el principio de este mes. Si acaso en esta noche se encuentran otras personas que aún todavía no han dado su total obediencia a Cristo Jesús, no han cumplido con las cosas que el Señor les ha mandado, pues queremos ayudarles. Si acaso usted no las entiende, no las sabe, no las quiero repetir rápidamente porque pues esto no es el chiste, ¿verdad? El chiste es que las estudiemos, que las entienda, que las pueda entender y si acaso pueda ponerlas en efecto, que lo hagan lo más pronto posible. Estamos listos para sentarnos con usted y ayudarle, pero si ya entiende y quiere obedecer a Cristo Jesús, bien lo puede hacer. Si entre nosotros se encuentran personas que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús y aún así, hermano, necesitan las oraciones de la congregación, nuestros ancianos están listos para orar por usted. Son hombres preparados y hombres que el Señor ha puesto, el Espíritu Santo ha puesto sobre esta congregación para que oren por nosotros. Ellos están listos. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. El himno de invitación va a ser el número 83. Ya está en la pantalla, si lo tienen, cantemos. Oh, no rechaces la verdad. Tú